La noche del 9 de marzo de 1860, 66 velas ardían en la capilla de madera de Eisenfeld, un pueblo que no figuraba en ningún registro oficial del Ducado de Baden. Cada vela representaba un alma, cada llama un cuerpo vivo, y cuando una se apagaba, otra debía encenderse de inmediato. Esa era la ley de la Orden Silenciosa de los 66. El número sagrado no podía cambiar. Ni uno más, ni uno menos. Esa noche, en la casa de los Kruger, al borde del bosque de abetos, Greta sollozaba en silencio, mientras sostenía a su nieto recién nacido contra el pecho. El bebé tenía apenas 3 horas de vida. Aún no tenía nombre. Quizá nunca lo tendría. Heinrich Kruger estaba sentado frente al fuego, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en las brasas. Su hijo mayor, Franz, de 23 años, caminaba de un lado a otro de la habitación, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Su hija, Elise, de 16 años, permanecía arrodillada junto a la ventana, mirando hacia la capilla en la colina, donde las 66 velas seguían ardiendo. Todos sabían lo que vendría al amanecer. El Verwalter, guardián supremo de la orden, tocaría la campana de bronce, y la familia Kruger tendría que presentarse ante el consejo con su decisión. Alguien de la familia debía morir, o el bebé no podría quedarse. Eisenfeld había existido bajo esta regla desde 1823, cuando el Verwalter fundó la orden tras una revelación que recibió en sueños. Según él, el número 66 era el equilibrio perfecto entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. Más de 66 almas y la tierra se volvería estéril, menos de 66 y el cielo enviaría plagas. Durante 37 años el pueblo había obedecido. Cuando alguien moría de vejez o enfermedad, se permitía un nacimiento o la llegada de un forastero. Pero cuando alguien nacía sin que hubiera muerto nadie antes, se convocaba el juicio, y la familia del recién nacido debía ofrecer un sacrificio. Greta besó la frente del bebé y lo meció con ternura. «No podemos entregarlo», susurró con voz rota. «Es nuestro nieto, es sangre de nuestra sangre». Franz se detuvo en seco y la miró con ojos inyectados en lágrimas. «Entonces dime, madre, ¿quién de nosotros debe morir? ¿Tú? ¿Mi padre? ¿Elise? ¿Yo?» Su voz temblaba de rabia y desesperación. Heinrich no respondió. No podía. Llevaba horas intentando encontrar una salida, pero no había ninguna. La orden no perdonaba. La orden no negociaba. La última familia que intentó huir con un bebé no autorizado fue encontrada en el bosque 3 días después. Los 6 cuerpos colgaban de los árboles, con los ojos cosidos y las bocas llenas de tierra. Elise se levantó lentamente y se acercó a su madre. Extendió los brazos. Greta, entre lágrimas, le entregó al bebé. Elise lo sostuvo con cuidado, mirándolo fijamente. El niño dormía en paz, ajeno a todo, ajeno al terror que lo rodeaba, ajeno al hecho de que su existencia estaba condenada desde el primer aliento. Elise alzó la vista hacia su padre. «Hay una tercera opción», dijo con voz firme. «Podemos ofrecerme a mí». Heinrich levantó la cabeza de golpe. «No». Franz dio un paso hacia ella. «Elise, no digas estupideces». Pero Elise no apartó la mirada de su padre. «Soy joven, soy sana, el Verwalter aceptará mi sacrificio y el bebé vivirá». Greta gritó. Heinrich se puso de pie, temblando, y en la colina las 66 velas seguían ardiendo, indiferentes al sufrimiento humano. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Eisenfeld era un pueblo que el tiempo había olvidado,
O quizá había decidido ignorar. Estaba enclavado en un valle estrecho, rodeado de montañas cubiertas de abetos oscuros y niebla perpetua. No había caminos que condujeran hasta allí, solo senderos de tierra que se borraban con cada lluvia. No había comercio con el exterior, no había correo, no había visitas. Los 66 habitantes vivían como si el mundo más allá de las montañas no existiera, y para ellos, en verdad, no existía. Solo importaba la orden, solo importaba el número sagrado. La Orden Silenciosa de los 66 había sido fundada en 1823 por un hombre llamado Johannes Kremer, quien llegó al valle tras huir de una vida que nunca explicó a nadie. Decía haber recibido una revelación divina. El equilibrio del universo dependía de mantener ciertos números exactos en ciertos lugares exactos. Eisenfeld, según él, era uno de esos lugares. 66 almas, ni una más, ni una menos. Al principio, los habitantes, campesinos pobres, familias desplazadas por las guerras napoleónicas, lo tomaron por loco, pero Kremer era carismático, sabía leer y escribir, conocía las escrituras y tenía una mirada que atravesaba el alma. En menos de 2 años, todo el pueblo lo seguía. Kremer construyó la capilla en la colina más alta del valle. Dentro, colocó 66 velas de cera de abeja en un círculo perfecto. Cada vela tenía grabado un nombre. Cada nombre correspondía a un habitante. Cuando alguien moría, su vela se apagaba. Cuando nacía alguien nuevo o llegaba un forastero, se encendía una vela nueva. Pero si nacía alguien sin que hubiera muerto nadie antes, la familia del recién nacido debía ofrecer un sacrificio. La vida por la vida, el equilibrio por el equilibrio. Esa era la ley, y durante 37 años nadie se había atrevido a desafiarla. La familia Kruger había llegado a Eisenfeld en 1835, cuando Heinrich tenía apenas 15 años. Su padre había muerto en un accidente en una mina de carbón, y su madre buscaba un lugar tranquilo donde comenzar de nuevo. Encontraron Eisenfeld por casualidad, tras perderse en las montañas durante una tormenta. Al principio, les costó adaptarse a las reglas estrictas de la orden. El silencio obligatorio durante las comidas, las oraciones 5 veces al día, la prohibición de cantar, reír o mostrar emociones fuertes en público. Pero con el tiempo, como todos, aprendieron a obedecer. Heinrich se casó con Greta en 1840. Tuvieron 2 hijos, Franz y Elise, y durante 20 años vivieron sin incidentes, hasta aquella noche de marzo de 1860, cuando el hijo de Franz nació sin que nadie hubiera muerto antes. El Verwalter actual, un hombre llamado Tobias Kremer, nieto del fundador, gobernaba a Eisenfeld con mano de hierro envuelta en terciopelo. No gritaba, no amenazaba, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastaba para que todos bajaran la mirada. Vivía solo en una casa de piedra junto a la capilla, rodeado de libros antiguos y mapas celestes. Decía que cada noche recibía mensajes del más allá, instrucciones sobre cómo mantener el equilibrio sagrado. Nadie se atrevía a dudar de él. Quien lo hacía, desaparecía. O peor, era marcado como impuro, y el resto del pueblo dejaba de hablarle, de mirarlo, de reconocer su existencia. Era como estar muerto en vida. Esa madrugada, mientras la familia Kruger se desgarraba por dentro tratando de decidir quién debía morir, el resto del pueblo dormía inquieto. Todos sabían lo que estaba ocurriendo en la casa al borde del bosque. Todos habían pasado por lo mismo alguna vez, o conocían a alguien que lo había vivido. En 1847, la familia Bauer tuvo que sacrificar a la abuela cuando nació un bebé no autorizado. En 1852, los Hoffman ofrecieron a su hijo menor, de apenas 8 años, para que su hermana recién nacida pudiera quedarse, y en 1858, un forastero llegó herido al pueblo pidiendo ayuda.
El Verwalter lo curó, pero 3 días después el padre del forastero apareció buscándolo. Y como no podían ser 67, el consejo decidió que el padre debía morir. Lo ahogaron en el río. El hijo huyó esa misma noche, nunca lo encontraron. Ahora la familia Kruger enfrentaba esa misma encrucijada brutal. Greta no soltaba al bebé. Franz caminaba en círculos, golpeando las paredes con los puños. Heinrich permanecía inmóvil frente al fuego, con los ojos secos, pero el corazón destrozado. Y Elise, de pie junto a la ventana, observaba las 66 velas en la capilla. Sabía que su propuesta era la única salida. Sabía que era joven y fuerte, que el Verwalter aceptaría su sacrificio sin dudarlo, pero también sabía que si moría, su madre jamás se recuperaría, y su padre cargaría con esa culpa hasta el último día de su vida. Aún así, no veía otra opción. El bebé no tenía culpa de haber nacido, y ella no podía permitir que su familia se autodestruyera eligiendo entre sus propios miembros. Afuera, el viento soplaba entre los abetos. La niebla se espesaba. Y en la colina, la campana de bronce esperaba en silencio, lista para convocar el juicio al amanecer. El amanecer llegó como una herida gris sobre el valle. No hubo sol. Solo una luz difusa que se filtraba entre las nubes bajas y convertía el mundo en un lugar sin sombras. A las 6 de la mañana, la campana de bronce sonó 3 veces. Era la señal. La familia Kruger debía presentarse ante el Consejo de la Orden en 1 hora. Heinrich se levantó del suelo donde había permanecido toda la noche, con la espalda rígida y los ojos enrojecidos. Greta seguía sentada en la mecedora, con el bebé dormido entre sus brazos. No había comido, no había bebido agua. Solo había llorado en silencio hasta que ya no le quedaban lágrimas. Franz salió de la casa sin decir palabra. Necesitaba caminar, necesitaba respirar aire que no estuviera cargado de muerte. Se dirigió hacia el río que atravesaba el pueblo, un hilo de agua fría que bajaba de las montañas. Se arrodilló en la orilla y hundió las manos en el agua helada. Quiso gritar, quiso maldecir al Verwalter, a la Orden, a Dios mismo, pero sabía que gritar era pecado, sabía que maldecir era pecado. Sabía que cualquier expresión de ira contra la Orden sería castigada con el exilio o algo peor, así que apretó los dientes y dejó que el agua le adormeciera las manos hasta que ya no sintió nada. Elise no había dormido tampoco. Había pasado la noche escribiendo una carta que jamás sería enviada. En ella explicaba por qué había tomado la decisión de ofrecerse como sacrificio. Escribía para su madre, para su padre, para Franz, para el bebé que nunca la conocería. Escribía porque sabía que después de su muerte, nadie hablaría de ella. La Orden tenía una regla. Los sacrificados no debían ser recordados con tristeza, solo con gratitud silenciosa. No se permitían lutos prolongados, no se permitían llantos públicos. La muerte era simplemente un ajuste necesario en el equilibrio sagrado. Elise dobló la carta y la escondió bajo una tabla suelta del piso de su habitación. Quizá algún día alguien la encontraría. A las 7 menos cuarto, Heinrich llamó a la puerta de Elise. Ella abrió. Tenía el rostro pálido, pero sereno. ¿Estás segura?, preguntó su padre con voz quebrada. Elise asintió. Es la única manera. Heinrich cerró los ojos. Quiso decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, solo pudo abrazarla. La abrazó como cuando era niña, como cuando tenía pesadillas y corría a su cama en medio de la noche. La abrazó como si pudiera protegerla del mundo, pero ambos sabían que no podía protegerla de la Orden. Greta entró en la habitación con el bebé. Miró a su hija con ojos llenos de súplica. «No tienes que hacer esto», susurró. «Podemos encontrar otra forma. Podemos huir. Podemos...» Elise negó con la cabeza.
No hay otra forma, mamá, y si huimos nos perseguirán. Ya lo has visto antes. Nadie escapa de la orden. Greta sollozó. Pero eres mi hija, eres mi niña. Elise tomó las manos de su madre. Y este bebé es tu nieto. Tiene toda una vida por delante. Yo ya he vivido 16 años. Él apenas tiene horas. Déjalo vivir. Franz regresó de Río justo cuando la familia estaba por salir. Vio a Elise vestida con la túnica blanca que la orden exigía para los sacrificios. Vio la determinación en su rostro y algo en él se rompió. «No voy a permitir esto», dijo con voz ronca. «No voy a dejar que mi hermana muera por mi hijo». Heinrich lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué propones? ¿Que muera tu madre? ¿Que muera yo? ¿Que muera tu hijo antes de siquiera haber vivido?» Franz apretó los puños. «Propongo que matemos al Berwalter, que quememos la capilla, que acabemos con esta maldita orden de una vez por todas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Greta dejó de respirar. Heinrich palideció. Elise miró a su hermano con una mezcla de miedo y admiración. Lo que Franz acababa de decir era traición absoluta. Si alguien lo hubiera escuchado, toda la familia sería ejecutada. Pero nadie más estaba allí, solo ellos 4, y el bebé que comenzó a llorar como si sintiera la tensión en el aire. Heinrich se acercó a Franz y le habló en voz baja pero firme. «Si haces eso, moriremos todos, no solo nosotros, también los que nos ayuden, también los que simplemente no nos delaten. La orden no perdona, nunca perdona». Franz se dejó caer contra la pared. «Entonces, estamos atrapados». Heinrich asintió lentamente. «Siempre lo hemos estado». Elise se adelantó hacia la puerta. «Es hora de irnos». Greta la siguió con el bebé en brazos. Heinrich y Franz caminaron detrás, en silencio. La familia Kruger salió de la casa y comenzó a caminar hacia la capilla en la colina. Las calles de Eisenfeld estaban vacías. Nadie salía durante los juicios. Era otra regla de la orden. Los sacrificios debían ser presenciados solo por el consejo y la familia involucrada. El resto del pueblo debía permanecer en sus casas, en silencio, rezando por el equilibrio. El sendero hacia la capilla era empinado y cubierto de musgo. A cada paso, Elise sentía que el peso del mundo se multiplicaba, pero no se detuvo, no miró atrás. Solo siguió caminando, con la cabeza en alto, como si fuera a una boda y no a su propia muerte. Detrás de ella, Greta lloraba sin hacer ruido. Heinrich mantenía la mandíbula apretada. Franz miraba al suelo, con los puños cerrados. Y el bebé, ajeno a todo, dormía plácidamente entre los brazos de su abuela. Cuando llegaron a la cima de la colina, la puerta de la capilla estaba abierta. Dentro, las 66 velas ardían con intensidad. El Berwalter estaba de pie frente al altar, vestido con su túnica negra bordada con hilos de plata. A su lado estaban los otros 5 miembros del consejo, 3 hombres y 2 mujeres, todos ancianos, todos con rostros pétreos y ojos vacíos. El Berwalter no sonrió, no habló. Solo hizo un gesto con la mano, invitando a la familia Kruger a entrar. Y ellos, uno a uno, cruzaron el umbral hacia el lugar donde se decidiría quién viviría y quién moriría. El interior de la capilla olía a cera quemada y madera húmeda. No había bancos, no había imágenes sagradas. Solo las 66 velas dispuestas en un círculo perfecto sobre el suelo de piedra, y en el centro, un espacio vacío donde debían arrodillarse los juzgados. El Berwalter señaló ese espacio con un dedo largo y huesudo. La familia Kruger avanzó en silencio. Heinrich fue el primero en arrodillarse. Luego Greta, con el bebé contra su pecho. Después Franz, con la mirada clavada en el suelo. Y finalmente Elise, que mantuvo la cabeza erguida mirando directamente al Berwalter.
Tobias Kremer observó a la familia durante un largo minuto sin decir nada. Estudió sus rostros, sus posturas, sus silencios. Luego abrió el libro negro que siempre llevaba consigo, el mismo que su abuelo había escrito décadas atrás. Pasó varias páginas con lentitud deliberada, dejando que el sonido del papel llenara el espacio. Finalmente, habló. Su voz era suave, casi paternal, pero cargada de autoridad absoluta. La orden existe para protegernos del caos. El número 66 no es una invención humana, es una verdad revelada. Romper ese equilibrio es invitar a la destrucción. Hizo una pausa. Miró al bebé en brazos de Greta. Este niño nació sin permiso, sin que la muerte lo precediera. Su existencia es un desafío al orden sagrado. Greta apretó al bebé con más fuerza. Elber Walter continuó. Pero la orden es misericordiosa. No castiga al inocente. El niño no tiene culpa. Son ustedes, su familia, quienes deben restaurar el equilibrio. Alguien debe partir para que él pueda quedarse. Esa es la ley. Y la ley es inmutable. Heinrich alzó la cabeza. Berwalter, mi hija Elise se ha ofrecido voluntariamente como sacrificio. El Berwalter miró a Elise con interés. ¿Es cierto esto? Elise asintió. Sí, ofrezco mi vida para que mi sobrino pueda vivir. El Berwalter cerró el libro lentamente. ¿Y entiendes que no hay retorno? Que una vez aceptado el sacrificio, no puede ser revocado. Elise no vaciló. Lo entiendo. El Berwalter inclinó la cabeza. Eres joven, eres sana. Tu sacrificio sería aceptable. Luego miró a Franz. Pero hay otra opción. Franz levantó la vista sorprendido. El Berwalter caminó alrededor del círculo de velas, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El niño es tuyo, Franz Kruger. Tú eres su padre. Por lo tanto, la responsabilidad mayor recae sobre ti. Franz palideció. ¿Qué está sugiriendo? El Berwalter se detuvo frente a él. Sugiero que si tu hermana muere por tu error, cargarás con esa culpa el resto de tu vida. Cada vez que mires a tu hijo, verás el rostro de tu hermana muerta. Cada vez que lo abraces, sentirás el peso de su sacrificio. ¿Podrás vivir con eso? Franz comenzó a temblar. No había pensado en eso. Había estado tan concentrado en salvar a su hijo que no había considerado el costo emocional de esa salvación. El Berwalter continuó, con voz suave pero implacable. En cambio, si tú te ofreces como sacrificio, tu hijo crecerá sabiendo que su padre dio la vida por él. Será un acto de amor puro, sin culpa, sin deuda, y tu hermana seguirá viva, ayudando a criarlo. Franz miró a Elise, luego al bebé, luego a su padre. Heinrich tenía los ojos cerrados, como si rezara, o como si no pudiera soportar mirar. Greta rompió el silencio. No, no permitiré que mi hijo muera, no permitiré que mi hija muera, moriré yo. El Berwalter se giró hacia ella. Tú eres la abuela. Tu muerte dejaría a este niño sin la figura materna que necesitará en sus primeros años. No es la opción más eficiente. Greta lo miró con rabia. ¿Eficiente? ¿Está hablando de la vida de mi familia como si fuera ganado? El Berwalter no se inmutó. Hablo de equilibrio, de lógica, de lo que es mejor para el todo. Heinrich finalmente habló con voz ronca. Entonces, déjeme ofrecerme yo. Soy el mayor. Ya he vivido, ya he trabajado, ya he cumplido mi propósito. El Berwalter lo estudió con atención. Eres el patriarca. Tu experiencia es valiosa para la comunidad, pero ciertamente tu muerte sería menos dolorosa para el niño que la de su padre o su tía. Heinrich asintió lentamente. Entonces, estamos de acuerdo. Elise se puso de pie de golpe. No, padre, ya lo decidimos. Yo me ofrecí primero. Heinrich
La miró con ternura. Y yo te amo por eso, pero no puedo permitir que mi hija muera en mi lugar. Franz también se levantó. Ni yo puedo permitir que mi padre o mi hermana mueran por mi culpa. Si alguien debe morir, debo ser yo. El Verwalter observaba la escena con expresión neutra, como si estuviera viendo una obra de teatro ensayada. Dejó que la familia se desgarrara durante varios minutos más. Luego levantó una mano. Suficiente. Todos se callaron. El Verwalter caminó hacia el altar y tomó un cuenco de madera. Dentro había 4 piedras pequeñas, una blanca, una negra, una gris y una roja. La orden será misericordiosa una vez más. Dado que no pueden decidir, el destino decidirá por ustedes. Colocó el cuenco en el suelo frente a la familia. Cada uno de ustedes tomará una piedra. Quien saque la piedra roja será el sacrificado. Es la forma más justa. Es la voluntad del equilibrio. Greta comenzó a llorar de nuevo. Franz maldijo en voz baja. Elise cerró los ojos. Heinrich miró las piedras como si fueran serpientes venenosas. El Verwalter continuó. Tienen hasta el ocaso para realizar el sorteo. Si no lo hacen, la orden elegirá por ustedes. Y cuando la orden elige, no hay piedad. Uno de los ancianos del consejo, una mujer de rostro arrugado y ojos amarillentos, habló por primera vez. El niño será entregado al cuidado de la comunidad hasta que el sacrificio se complete. Es protocolo. Greta abrazó al bebé con desesperación. ¡No, no se lo llevarán! La anciana no se movió. Es protocolo, repitió. 2 de los hombres del consejo se acercaron. Greta gritó. Franz intentó interponerse, pero Heinrich lo detuvo. «Déjalos», murmuró, «no empeoremos las cosas». Los hombres tomaron al bebé de los brazos de Greta. El niño comenzó a llorar. Greta se desplomó en el suelo sollozando. Elise se arrodilló junto a ella, abrazándola. Franz temblaba de rabia impotente. Heinrich solo miraba al Verwalter con una mezcla de odio y resignación. El Verwalter señaló la puerta. «Váyanse, piensen, decidan. El ocaso está a 8 horas de distancia. Cuando el sol toque las montañas, uno de ustedes debe regresar aquí con la piedra roja en la mano, o todos sufrirán las consecuencias». La familia Kruger salió de la capilla en silencio. Afuera, el día había avanzado, pero el cielo seguía gris. La niebla se había espesado. Y en algún lugar del pueblo, el bebé lloraba solo, en manos de desconocidos que no sentían nada por él. La familia caminó de regreso a su casa sin decir palabra. Cada uno cargaba con el peso aplastante de saber que en menos de 8 horas uno de ellos estaría muerto, y que serían ellos mismos quienes elegirían al sacrificado. La casa de los Kruger se sentía más pequeña que nunca. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, el aire estaba denso y cada respiración costaba un esfuerzo. Heinrich cerró la puerta con llave, aunque sabía que ninguna cerradura los protegería de lo que venía. Greta se dejó caer en la mecedora, la misma donde había sostenido a su nieto toda la noche anterior, y ahora estaba vacía. Sus brazos se movían inconscientemente, como si todavía mecieran al bebé. Franz caminaba de un lado a otro, golpeando ocasionalmente la mesa con el puño. Elise se sentó junto al fuego apagado, con la mirada perdida en las cenizas frías. Pasó 1 hora sin que nadie hablara. Finalmente, Heinrich colocó el cuenco con las 4 piedras sobre la mesa. El sonido de la madera contra madera resonó como un disparo. Todos miraron el cuenco como si contuviera veneno. «No vamos a hacer esto», dijo Franz de repente. «No vamos a jugar a la ruleta con nuestras vidas». Heinrich lo miró con cansancio. «Entonces, ¿qué sugieres? Ya lo intentamos». Cada uno se ofreció. Y el Verwalter nos dio esta opción porque sabe que destruye tanto como la elección directa. Elise habló sin apartar la vista de las cenizas. «Es más cruel así,
porque ninguno de nosotros elige realmente. El azar elige. Y después, los que sobrevivan no podrán culparse directamente, pero tampoco podrán librarse de la culpa. Greta alzó la cabeza. Tenía los ojos hinchados y rojos. ¿Y si todos nos negamos? ¿Y si simplemente no lo hacemos? Heinrich negó con la cabeza. Entonces el Verwalter elegirá, y probablemente matará a 2 o a 3, para dar el ejemplo. Franz golpeó la mesa con ambas manos. Entonces luchemos, ya lo dije, somos 4 contra un viejo y un consejo de ancianos. Podemos quemarlos, podemos acabar con esto. Heinrich se levantó y enfrentó a su hijo. ¿Y después qué? ¿Crees que somos los únicos? ¿Crees que el resto del pueblo se unirá a nosotros? Han vivido bajo la orden durante 37 años. La obediencia está tatuada en sus almas. Nos entregarían, o peor, nos ayudarían a matarnos entre nosotros para proteger el equilibrio. Greta comenzó a reír. Era una risa quebrada, histérica, que helaba la sangre. Equilibrio, siempre el maldito equilibrio. Como si el universo se fuera a derrumbar porque haya 67 personas en un pueblo miserable perdido en las montañas. Su risa se convirtió en llanto. Elise se levantó y fue a abrazarla, pero Greta la apartó con violencia. «¡No me toques! ¡Tú querías morir! ¡Querías dejarme!» Elise retrocedió con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quería salvar al bebé, mamá». Greta se puso de pie, temblando. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de tu padre? ¿Pensaste en nosotros? ¿En cómo viviríamos sabiendo que nuestra hija se sacrificó porque nosotros no fuimos lo suficientemente valientes?» Su voz se quebró. «Prefiero morir 1000 veces antes que enterrarte». Elise intentó acercarse de nuevo, pero Heinrich la detuvo con un gesto. Se acercó a su esposa y la tomó de las manos. «Greta, si tú mueres, yo no sobreviviré. No podré. Hemos estado juntos 20 años. Eres mi vida». Greta lo miró con ternura dolorosa. «Y tú eres la mía. Por eso no puedo dejar que tú mueras tampoco». Se volvió hacia Franz. «Y tú eres mi hijo, mi sangre. No puedo elegir entre ustedes». Luego miró a Elise. «Ninguno de ustedes merece esto. Ninguno». Franz se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «Entonces no hay salida. Hagamos el maldito sorteo y acabemos con esto». Heinrich miró el cuenco. Las 4 piedras descansaban inocentes en el fondo. Blanca, negra, gris, roja. Una de ellas era una sentencia de muerte. Las otras 3, una sentencia de culpa eterna. «Podríamos hacerlo ahora», dijo en voz baja. «Terminar con la espera». Elise negó con la cabeza. «No, todavía tenemos tiempo. Podemos pensar. Podemos buscar otra forma». Franz rió amargamente. «No hay otra forma. Ya lo dijimos todo. Ya lo intentamos todo». Pasaron 2 horas más. El sol invisible avanzaba detrás de las nubes grises. Afuera, el pueblo permanecía en silencio sepulcral. Nadie salía. Nadie hacía ruido. Todos sabían lo que estaba ocurriendo en la casa de los Kruger. Todos habían pasado por algo similar o conocían a alguien que lo había vivido. Y todos agradecían en secreto no ser ellos esta vez. Esa era otra de las crueldades de la orden. Convertía el sufrimiento ajeno en alivio propio. Elise se levantó de repente. «Voy a hablar con el Verwalter». Heinrich frunció el ceño. «¿Para qué?» Elise se dirigió a la puerta. «Para pedirle que me acepte como sacrificio sin sorteo. Para suplicarle. Para ofrecerle lo que sea». Franz se puso de pie. «No funcionará. Ya tomó su decisión. Quiere que nos destruyamos a nosotros mismos». Elise se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. «Tengo que intentarlo. No puedo quedarme aquí esperando a que uno de ustedes muera».
Salió antes de que alguien pudiera detenerla. Caminó rápido, casi corriendo, por el sendero hacia la capilla. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver a 10 pasos de distancia. Pero conocía el camino de memoria. Había subido esa colina cientos de veces en su vida, siempre obediente, siempre devota, siempre creyendo que la orden los protegía. Ahora veía la verdad. La orden no protegía a nadie, solo se protegía a sí misma. Cuando llegó a la capilla, la puerta estaba cerrada, tocó con fuerza. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Verwalter, necesito hablar con usted. Silencio. Tocó una tercera vez, con más desesperación. Por favor, déjeme entrar. Finalmente la puerta se abrió. Pero no era el Verwalter, era la anciana del consejo, la de los ojos amarillentos. Miró a Elise con expresión impasible. El Verwalter no recibe visitas durante los periodos de juicio. Vuelve con tu familia. Elise intentó pasar, pero la anciana bloqueó la entrada. Por favor, suplicó Elise, solo déjeme hablar con él un momento. Puedo resolver esto, puedo ahorrarle el sufrimiento a mi familia. La anciana negó con la cabeza lentamente. El sufrimiento es parte del proceso, purifica, enseña, recuerda a todos el costo del equilibrio. Elise sintió rabia hirviendo en su pecho. ¿Purifica? ¿Enseña? Estamos siendo torturados. La anciana no mostró emoción alguna. El dolor temporal es preferible al caos eterno. Elise dio un paso atrás. Miró a la anciana con una mezcla de odio y compasión, porque entendió en ese momento que la anciana también era una víctima. Todos en Eisenfeld lo eran, víctimas que se habían convertido en verdugos para sobrevivir. La anciana cerró la puerta sin decir nada más. Elise se quedó parada frente a la capilla, temblando de rabia impotente. Luego miró hacia el bosque, hacia las montañas, hacia el mundo más allá del valle. Por un instante consideró huir, simplemente correr y no parar hasta estar lejos. Pero sabía lo que le pasaría a su familia si lo hacía. Regresó a la casa caminando despacio. Cuando entró, los tres la miraron con esperanza. Elise negó con la cabeza. Esa esperanza se desvaneció como humo. Franz se levantó y fue hacia el cuenco. «Ya basta, hagámoslo ahora». Heinrich se interpuso. «Todavía tenemos 3 horas». Franz lo apartó con cuidado pero con firmeza. 3 horas más de agonía no cambiarán nada. Prefiero morir ahora que seguir sintiendo esto. Tomó el cuenco y lo sostuvo frente a él. Uno por uno. Yo primero. Metió la mano y sacó una piedra, negra. La mostró a todos. Respiró con alivio y terror a la vez. Colocó la piedra sobre la mesa. Heinrich fue el siguiente. Metió la mano, cerró los ojos y sacó una piedra, blanca. También la colocó sobre la mesa. Ahora quedaban 2 piedras en el cuenco, gris y roja. Una para Greta, una para Elise. Madre e hija se miraron a los ojos. El silencio era absoluto. Afuera, el viento había cesado. Ni siquiera los pájaros cantaban. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Greta se acercó al cuenco. «Yo primero», dijo con voz firme. Metió la mano. Sus dedos tocaron una piedra. La sostuvo sin sacarla. Cerró los ojos. Rezó en silencio una oración que nadie más conocía, una oración que su abuela le había enseñado antes de que la orden llegara a Eisenfeld. Luego abrió los ojos y sacó la mano. La piedra era gris. Todos miraron a Elise. Ella miró el cuenco. Solo quedaba una piedra dentro, y todos sabían de qué color era. Elise no se movió. Miraba el cuenco como si fuera un abismo. La piedra roja estaba ahí dentro, esperándola. No necesitaba sacarla para saber que era suya. El destino, o la orden, o lo que fuera que gobernaba aquel valle maldito, había decidido. Greta soltó un grito ahogado y se dejó caer de rodillas. Heinrich cerró los ojos con fuerza, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Franz golpeó la pared con la palma abierta.
Una vez, 2 veces, dejando una mancha roja de sangre en la madera vieja. Elise extendió la mano lentamente. Sus dedos temblaban. Tocó el borde del cuenco. Luego, con un movimiento deliberado, lo volcó. La piedra roja rodó sobre la mesa, girando varias veces antes de detenerse frente a ella. Era más pequeña de lo que había imaginado, más común, solo una piedra. Pero llevaba grabado en su superficie el peso de una vida entera que no sería vivida. Elise la tomó entre sus dedos y la sostuvo frente a la luz grisácea que entraba por la ventana. «Está hecho», dijo con voz tranquila. Greta se arrastró hacia ella, sollozando sin control. «No, no, 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 no puedes, no lo permitiré». Abrazó las piernas de su hija con desesperación. «Iré yo en tu lugar. Le diré al Verwalter que yo saqué la piedra roja. Mentiré». Elise se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Mamá, no funcionará. El Verwalter lo sabrá. Y si mentimos, nos matará a las dos». Greta la abrazó con más fuerza, como si pudiera mantenerla atada a este mundo con puro amor. «Entonces que nos mate a las dos. No quiero vivir sin ti». Heinrich se acercó y puso una mano sobre el hombro de su esposa. «Greta, por favor». Su voz se quebró. Greta alzó la vista hacia él, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan calmado? Van a matar a nuestra hija». Heinrich no estaba calmado. Estaba destruido. Pero había aprendido a ocultar el dolor durante décadas de vivir bajo la orden. «No estoy calmado», murmuró. «Estoy roto, pero romperme no la salvará». Franz se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. «Esto es mi culpa. Todo es mi culpa. Si no hubiera tenido un hijo sin permiso, si hubiera esperado, si hubiera sido más cuidadoso». Elise se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló frente a su hermano y tomó su rostro entre sus manos. «Mírame». Franz alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. «No es tu culpa. El bebé no es un error. La orden es el error. Esta vida que vivimos es el error». Franz negó con la cabeza. «Pero vas a morir por eso». Elise sonrió con tristeza. «Voy a morir para que él viva. Hay una diferencia». Franz la abrazó con fuerza, temblando. «No es justo. No es justo». Elise le acarició el cabello como cuando eran niños y él tenía pesadillas. «Lo sé». Se quedaron así durante largo rato, hermano y hermana, sosteniéndose mutuamente mientras el tiempo avanzaba inexorable hacia el ocaso. Pasó otra hora. El silencio en la casa era denso como el agua. Nadie comía, nadie bebía. Solo existían en esa burbuja de dolor compartido. Finalmente Elise se levantó. «Necesito prepararme». Greta alzó la cabeza bruscamente. «¿Prepararte?» Elise asintió. «Quiero bañarme, quiero vestirme bien, quiero escribir algunas cosas. Quiero despedirme como corresponde». Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Greta se puso de pie y tomó las manos de su hija. «Te ayudaré». Subieron juntas a la habitación de Elise. Heinrich la siguió con la mirada, sintiendo cómo cada paso de su hija era un clavo en su corazón. Franz se quedó sentado en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Heinrich se sentó junto a él. «Tu hijo te necesitará», dijo en voz baja. Franz no respondió de inmediato. Luego, con voz ronca, murmuró: «¿Cómo voy a mirarlo a los ojos sabiendo que mi hermana murió para que él naciera?» Heinrich no tenía respuesta para eso, porque él mismo se hacía la misma pregunta. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo levantarse cada mañana? ¿Cómo trabajar, comer, dormir, respirar, sabiendo que tu hija fue sacrificada como un animal en un altar de locura disfrazada de fe? «No lo sé», admitió finalmente. «Pero tendremos que encontrar la forma, porque si nos rendimos, su muerte no habrá significado nada».
Arriba, Greta había preparado agua tibia en una palangana. Elise se desvistió lentamente y comenzó a lavarse. Greta le lavó el cabello con cuidado, como cuando era pequeña. Sus manos temblaban. Las lágrimas caían en silencio sobre el agua. «Eras tan pequeña cuando llegamos aquí», murmuró Greta. «Apenas tenías 6 meses. Te cargaba en mis brazos mientras caminábamos por estas montañas. Pensé que este sería un buen lugar para ti, un lugar seguro». Elise tomó la mano de su madre. «Lo fue, mamá. Durante 16 años lo fue». Greta negó con la cabeza. «No, nunca lo fue. Yo simplemente no quería verlo. Cerraba los ojos ante las cosas horribles que hacía la orden, porque me sentía segura. Pero no hay seguridad aquí, solo hay miedo disfrazado de orden». Terminó de lavar el cabello de su hija y la envolvió en una toalla. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca habría entrado a este valle. Elise se vistió con su mejor vestido, uno color azul oscuro que su abuela le había hecho años atrás. Se cepilló el cabello hasta que brilló. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. Se veía pálida pero serena, como si ya estuviera a medio camino entre este mundo y el siguiente. Greta estaba sentada en la cama, observándola. «Eres tan hermosa», susurró. «Siempre lo fuiste, desde el día en que naciste». Elise se sentó junto a ella. «Mamá, necesito que me prometas algo». Greta la miró con ojos suplicantes. «Lo que sea». Elise respiró hondo. «Necesito que cuides de ese bebé, que lo ames como si fuera tuyo, que le cuentes historias, que le enseñes a reír, aunque la orden lo prohíba, que le recuerdes que hubo un tiempo antes de esto y que puede haber un tiempo después». Greta sollozó. «No sé si puedo». Elise tomó su rostro entre sus manos. «Tienes que poder, porque si ese bebé crece bajo la orden sin amor, mi muerte no habrá servido de nada». Greta asintió entre lágrimas. «Te lo prometo. Lo amaré, lo protegeré, y algún día, cuando sea mayor, le contaré sobre ti, sobre tu valentía, sobre tu sacrificio». Elise la abrazó. «Gracias, mamá». Se quedaron abrazadas durante largo rato, madre e hija, despidiéndose en silencio de todo lo que pudieron haber sido juntas y nunca serían. Cuando bajaron, el sol ya estaba cerca de las montañas. El ocaso se acercaba. Heinrich y Franz estaban esperando junto a la puerta. Heinrich había sacado su mejor traje, aunque estaba raído y viejo. Franz se había lavado la cara, pero sus ojos seguían enrojecidos. Cuando vieron a Elise bajar las escaleras, algo en ellos se rompió definitivamente. Ella parecía un espíritu, una aparición, algo demasiado puro para este mundo cruel. Elise se acercó a su padre. Heinrich la abrazó sin decir palabra. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. «Papá», murmuró Elise, «necesito que seas fuerte, por mamá, por Franz, por el bebé». Heinrich asintió contra su hombro, incapaz de hablar. Cuando finalmente se separaron, Heinrich le entregó algo, una pequeña cruz de madera que él mismo había tallado años atrás. «Era de mi madre», dijo con voz quebrada. «Quiero que la lleves contigo». Elise tomó la cruz y la sostuvo contra su pecho. «La llevaré». Luego se volvió hacia Franz. Él estaba inmóvil, con los brazos colgando a los lados, como si no supiera qué hacer con ellos. Elise lo abrazó. Franz se derrumbó llorando abiertamente. «Perdóname», repetía una y otra vez. «Perdóname, Elise». Ella le susurró al oído. «No hay nada que perdonar. Ama a tu hijo, vive por él, y cuando sea mayor, cuéntale que su tía lo amó antes de conocerlo». Afuera, la campana de la capilla comenzó a sonar. Era la señal. El ocaso había llegado. La familia Kruger se miró entre sí, compartiendo un último momento de silencio. Luego, lentamente, abrieron la puerta y salieron hacia la colina.
El pueblo entero estaba reunido esta vez. No era protocolo, pero nadie podía quedarse en sus casas. Todos necesitaban ver. Todos necesitaban recordar por qué obedecían. Las 66 velas ardían en la capilla, y en el centro, sobre un altar de piedra, descansaba un cuchillo largo y afilado. El Berwalter esperaba en la entrada, con las manos cruzadas y expresión neutra. Cuando la familia Kruger llegó a la cima, él extendió la mano. Elise dio un paso adelante, colocó la piedra roja en la palma del Berwalter. Él la observó, asintió lentamente y dijo con voz clara para que todos oyeran: «El equilibrio será restaurado». El Berwalter guardó la piedra roja en el bolsillo de su túnica negra y miró a Elise con una expresión que podría haber sido respeto o tal vez simple curiosidad. «Eres valiente», dijo en voz baja, solo para ella. «Pocos caminan hacia su muerte con la frente en alto». Elise lo miró directamente a los ojos. «No camino hacia la muerte, camino hacia la vida de mi sobrino». El Berwalter inclinó la cabeza levemente. «Una distinción interesante». Luego se volvió hacia la multitud reunida. «Que todos sean testigos. La familia Kruger ha cumplido con la ley. El equilibrio será restaurado al caer la noche». La multitud observaba en silencio. Algunos tenían los ojos bajos, otros miraban con una mezcla de pena y alivio. Unos pocos, los más devotos, observaban con aprobación fría, como si presenciaran un ritual sagrado y necesario. Entre ellos, Elise reconoció rostros que conocía desde niña. La señora Weber, que le había enseñado a tejer. El viejo Schmidt, que tallaba juguetes de madera. La joven Marta, con quien había jugado de pequeña. Todos allí, todos cómplices, todos prisioneros. El Berwalter hizo una señal. Dos hombres del consejo se acercaron y tomaron a Elise de los brazos con firmeza, pero sin violencia. La condujeron hacia el interior de la capilla. Greta intentó seguirlos, pero Heinrich la detuvo. «No podemos entrar», murmuró. «Está prohibido». Greta se desplomó contra él, sollozando. Franz permanecía rígido, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, temblando de impotencia y rabia contenida. Dentro de la capilla, las 66 velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. El altar de piedra estaba en el centro, cubierto con una tela blanca. El cuchillo descansaba sobre ella, pulido hasta brillar. Elise fue conducida hasta el altar. Los dos hombres la ayudaron a subir. Ella se recostó sin resistencia, mirando hacia el techo de vigas oscuras. Su corazón latía con fuerza, pero respiraba lenta y profundamente, tratando de mantener la calma. El Berwalter se acercó al altar y colocó una mano sobre la frente de Elise. «¿Tienes últimas palabras?» Elise cerró los ojos un momento. Pensó en todo lo que quería decir. Pensó en su madre, en su padre, en Franz, en el bebé que nunca conocería. Pensó en todas las vidas que podrían haber vivido en otro lugar, en otro tiempo. Luego abrió los ojos y habló con voz clara. «Sí, este lugar está maldito, y ustedes lo saben, pero tienen demasiado miedo para admitirlo». El Berwalter no se inmutó. «La verdad de los valientes es la locura de los sabios». Tomó el cuchillo del altar. Lo sostuvo en alto, permitiendo que la luz de las velas se reflejara en la hoja. «Que tu sacrificio nos recuerde el precio del equilibrio». Elise miró el cuchillo. Luego miró al Berwalter. Y en ese momento, algo cambió en su interior. No era miedo, no era resignación. Era claridad. «Espere», dijo Elise. El Berwalter se detuvo. «¿Sí?» Elise se incorporó lentamente, sentándose en el altar. Los dos hombres dieron un paso adelante, pero el Berwalter los detuvo con un gesto. «Déjenla hablar». Elise respiró hondo. «Tengo una pregunta.
Si responde con la verdad, iré a la muerte sin resistencia. Si miente, sabré que todo esto es una farsa. El Verwalter inclinó la cabeza. Pregunta. Elise lo miró fijamente. ¿Cuántas personas había en Eisenfeld cuando su abuelo fundó la orden? El Verwalter no respondió de inmediato. Su rostro permaneció impasible, pero algo en sus ojos titubeó. 66, respondió finalmente. Elise negó con la cabeza. Miente. He leído el diario de mi abuelo. Él estuvo aquí cuando su abuelo llegó. Había 112 habitantes. Su abuelo eligió 66 al azar y expulsó o mató al resto. El número no es sagrado, es arbitrario. Un murmullo recorrió la capilla. Los dos hombres del consejo intercambiaron miradas nerviosas. El Verwalter permaneció inmóvil, pero su mandíbula se tensó. Cuidado con tus palabras, niña. Elise se puso de pie sobre el altar, mirándolo desde arriba. No soy una niña. Soy una mujer a punto de morir por una mentira. Y antes de morir, quiero que todos sepan la verdad. Afuera, la multitud comenzaba a inquietarse. Algunos susurraban. Otros se acercaban a la entrada de la capilla, tratando de escuchar. Franz dio un paso adelante, pero Heinrich lo detuvo. Espera, déjala hablar. Greta alzó la cabeza con los ojos brillantes de lágrimas y algo más. Esperanza. Elise alzó la voz para que todos pudieran oírla. Mi abuelo escribió que el fundador de la orden era un hombre atormentado. Había perdido a su familia en un incendio. 66 personas murieron ese día y él sobrevivió. No pudo soportar la culpa. Así que creó una religión donde 66 era el número sagrado, donde podía controlar quién vivía y quién moría, donde él era Dios. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. No hay equilibrio, no hay revelación divina. Solo hay un hombre roto que nos arrastró a todos a su locura. El Verwalter bajó el cuchillo lentamente. Su rostro había perdido toda expresión. Por primera vez en décadas parecía inseguro. ¿Y qué cambiaría eso?, preguntó con voz fría. Incluso si fuera cierto, hemos vivido así durante 37 años. El orden se ha mantenido. La comunidad ha sobrevivido. Elise bajó del altar. ¿A qué precio? ¿Cuántas vidas inocentes? ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántos niños asesinados en nombre del equilibrio? Se acercó a él sin miedo. Usted sabe que esto está mal. Lo sabe, pero tiene demasiado poder para renunciar a él. El Verwalter la miró con ojos fríos. El poder no me interesa. Solo me interesa evitar el caos. Elise negó con la cabeza. El caos ya está aquí. Vivimos en él. Lo llamamos orden para poder dormir por las noches. Afuera, la multitud había crecido. Todos querían saber qué estaba pasando. Franz empujó a alguien para acercarse más. Heinrich y Greta lo siguieron. El viejo Schmidt se atrevió a hablar en voz alta por primera vez en años. «Es cierto lo que dice la niña». Otros murmuraron. El Verwalter salió de la capilla con Elise siguiéndolo. La multitud se apartó instintivamente. El Verwalter alzó las manos. «Esto es una blasfemia. Esta niña intenta sembrar discordia en el momento de su sacrificio». Pero su voz carecía de la convicción habitual. Elise se adelantó. «No es blasfemia, es la verdad, y todos ustedes lo saben en el fondo. Todos han sentido que esto está mal, pero tienen demasiado miedo para admitirlo». Se volvió hacia la multitud. «¿Cuántos de ustedes han perdido a alguien por esta ley? ¿Cuántos han tenido que elegir quién vive y quién muere?» Varias manos se alzaron tímidamente, luego más y más. Pronto, casi la mitad de la multitud había levantado la mano. Greta dio un paso adelante. «Yo perdí a mi madre.
Hace 10 años, cuando nació mi hijo, su voz se quebró. Me dijeron que era necesario, que era la voluntad divina, pero nunca lo sentí así. Siempre sentí que era asesinato. El viejo Schmidt habló de nuevo. Yo perdí a mi nieto. Tenía 3 años. Lo ofrecimos para que mi hija pudiera dar a luz a su segundo hijo. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Nunca he podido perdonarme. Uno a uno, otros comenzaron a hablar, a confesar sus pérdidas, sus culpas, sus dudas secretas. El Berwalter observaba, y por primera vez en su vida parecía no tener control. Franz se abrió paso hasta el frente. Se paró junto a Elise. Mi hermana no va a morir hoy. No voy a permitirlo. Heinrich y Greta se unieron a él. Luego, lentamente, otros comenzaron a acercarse. La señora Weber, el joven Thomas, Marta, más y más, hasta que una pequeña multitud rodeaba a la familia Kruger, formando una barrera humana entre Elise y el Berwalter. El Berwalter miró a su alrededor. Los miembros del consejo estaban paralizados, sin saber qué hacer. La autoridad que había gobernado durante décadas se estaba desmoronando frente a sus ojos. Dio un paso atrás, luego otro. «Esto es un error», murmuró. «Sin el equilibrio vendrá la destrucción». Pero nadie lo escuchaba ya. Elise alzó la voz una última vez. «El único equilibrio que necesitamos es el del amor y la compasión, no el de la muerte y el miedo». Se volvió hacia la capilla. «Apaguen las velas, todas. Acabemos con esta locura de una vez». Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, Marta se adelantó. Entró en la capilla y apagó una vela. Luego otra persona entró y apagó otra vela. Y otra, y otra. Una por una, las 66 velas se fueron apagando hasta que solo quedó oscuridad en el interior de la capilla. El Berwalter cayó de rodillas. No gritó, no suplicó. Solo se quedó allí mirando la capilla oscura, sabiendo que el mundo que había conocido acababa de terminar. Y por primera vez en 37 años, Eisenfeld respiró en libertad. 3 meses después, cuando la primavera llegó al valle, Eisenfeld ya no era el mismo pueblo. Las 66 velas nunca fueron encendidas de nuevo. La capilla permaneció abierta, pero vacía, como un recordatorio silencioso de lo que habían sido y de lo que nunca volverían a ser. El Berwalter había desaparecido una mañana de abril. Nadie lo buscó, nadie preguntó. Simplemente dejaron que el bosque se lo tragara, como si nunca hubiera existido. Algunos decían haberlo visto caminando hacia las montañas, encorvado y murmurando para sí mismo. Otros juraban que había muerto en su casa de piedra, consumido por la fiebre de un mundo que ya no reconocía. No importaba, su tiempo había terminado. La familia Kruger seguía viviendo en su casa al borde del bosque. Elise cuidaba a su sobrino, al que finalmente habían llamado Heinrich, en honor a su abuelo. El bebé crecía sano y fuerte, rodeado de amor y risas, cosas que habían estado prohibidas durante demasiado tiempo. Franz había comenzado a reconstruir relaciones con otros jóvenes del pueblo, personas que, como él, querían imaginar un futuro diferente. Greta sonreía de nuevo, aunque a veces, en las noches, aún lloraba por todos los años perdidos bajo el yugo del miedo. Heinrich había envejecido visiblemente en esos meses, como si el peso de décadas de obediencia finalmente se hubiera asentado en sus huesos, pero también había en sus ojos algo nuevo: paz. El pueblo había decidido, en una asamblea a la que asistieron todos los habitantes, que nunca más permitirían que una sola persona tuviera tanto poder. Nunca más sacrificarían a nadie en nombre del equilibrio. Y nunca más guardarían silencio ante la injusticia. Fue Marta quien propuso quemar el libro negro,
aquel que contenía todas las reglas de la orden. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Lo quemaron en la plaza, mientras el sol se ponía sobre las montañas. Las páginas se retorcieron y ennegrecieron, y las cenizas se elevaron como espíritus liberados. Algunos lloraron al verlo arder, no por tristeza, sino por alivio. Pero la libertad también trajo incertidumbre. Durante 37 años, la orden les había dicho qué pensar, qué sentir, cómo vivir. Ahora tenían que aprender de nuevo a tomar sus propias decisiones. Algunos se adaptaron rápido. Otros seguían mirando hacia la colina donde estaba la capilla, esperando que alguien les dijera qué hacer. Elís entendió que sanar llevaría tiempo, que las heridas no se cerraban de la noche a la mañana, que algunos nunca se recuperarían del todo, pero al menos ahora tenían la oportunidad de intentarlo. Una tarde de mayo, Elís subió a la colina sola. Entró en la capilla por primera vez desde aquella noche. El lugar olía a moho y abandono. Las 66 velas seguían en su círculo, derretidas y muertas. Caminó hasta el centro, donde había estado el altar de piedra. Alguien lo había removido, dejando solo una marca rectangular en el suelo. Se arrodilló allí y cerró los ojos. No rezó, simplemente respiró. Sintió la presencia de todos los que habían muerto en ese lugar. Todos los sacrificados, todos los olvidados. Ya no están solos, susurró. Ya no los olvidaremos. Cuando salió de la capilla, el sol estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Desde la colina podía ver todo el valle, las casas, los campos, el río, las montañas más allá. Era un lugar hermoso, siempre lo había sido, solo que ahora, por primera vez, podía verlo sin el velo del miedo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Y supo, con certeza absoluta, que había tomado la decisión correcta aquella noche, no por haber sobrevivido, sino por haber desafiado, por haber hablado, por haber roto el silencio. Eisenfeld nunca volvió a ser un lugar perfecto, pero se convirtió en un lugar honesto, un lugar donde las personas podían llorar cuando estaban tristes, reír cuando estaban felices y amar sin pedir permiso. El número de habitantes fluctuaba libremente. Algunos se fueron buscando vidas en otros lugares. Otros llegaron buscando refugio o simplemente un nuevo comienzo. Y eso estaba bien, porque ahora sabían que el equilibrio verdadero no se medía en números exactos, sino en la capacidad de vivir con dignidad, compasión y libertad. Y así, en un valle perdido entre las montañas, un pueblo aprendió lo que significa ser humano de nuevo. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, y eso era suficiente. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.